Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Una vez más vamos a comenzar con un tema judicial porque tiene relevancia, tanta relevancia que el señor Renato Ali Núñez, jefe de Observatorio Judicial de la Corte Suprema, que es una institución que asesora al presidente de la Corte Suprema, está con nosotros para explicarnos algunos detalles. Y estos detalles tienen que ver con una decisión adoptada por la justicia contra la fiscal Elizabeth Peralta, implicada en la acusación de las actividades que se atribuyen delictuosas al animador de la televisión, el señor alias Chibolín, el señor Hurtado. Muy buenos días, señor Renato Ali Núñez. Buenas noches, señor Carvalho. Un gusto estar con usted. Quisiera que mis primeras palabras sean para extenderle los saludos del señor presidente del Poder Judicial, quien tiene a bien siempre tratar de acercar a la justicia un poco técnica hacia la población con términos un poco más sencillos para que entiendan estas decisiones que emite nuestra institución judicial. Sí, sobre todo que en este caso la sala que debía ver el caso no llegó a una decisión y hubo que apelar a un procedimiento un poco más complejo. Cuéntenos qué es lo que sucedió, por qué hubo un empate en primer lugar, hoy, ¿no? Así es. En primer lugar, esta situación ya está contemplada por la ley, que es lo que se llama las discordias o las dirimencias de votos, cuando el colegiado, en este caso la Sala Penal Permanente presidida por el señor César San Martín... ¿Tiene cuántos miembros? 5 miembros. Ya, ¿y cómo puede haber empate si es lo que ocurre es que la ley orgánica señala que se hace voto con 4 magistrados. Así como hace poco surgió un tema de una controversia con los miembros del Tribunal Constitucional, en la Corte Suprema se requiere 4 votos. Entonces, si en un colegiado de 5 existen 3 por una posición y 2, ahí es cuando se da ese empate. No, acá no hay de que el presidente tiene un doble voto, sino que en estos casos de 3 y 2 se llama a un sexto juez supremo para que nuevamente lleve a cabo la audiencia, si es que en muchos casos sucede. ¿Él solo o él con sus 5 colegas? Él solo. Él solo y toma por la decisión de ir... Interroga a las partes. Así es, tiene toda la... Se toma el tiempo se cumple con los principios de inmediación y oralidad, publicidad, para que el juez se empape del caso y tome una decisión para ir hacia una mayoría o hacia una minoría. En este caso, lo que ocurrió fue que los señores jueces supremos San Martín, el señor Luján y el señor Sequeiros fueron de la opinión de que se mantenga la comparecencia con restricciones, mientras que las juezas Altavás y Carvajal fueron de la opinión de que sí existe un riesgo razonable de peligro de obstaculización. Eso es lo importante para este caso, porque todas las ejecutorias que conforman esta decisión, hasta la última que emitido por el señor juez supremo Álvarez Trujillo. La de hoy. La de hoy, así es. Todas, incluso citando la decisión de las juezas Altavás y Carvajal, hacen mención sobre la defensa técnica de la señora Peralta y se coincide en que no existe controversia sobre que existen graves y fundados hechos que determinan la comisión de estos hechos. ¿Cuáles son estos graves y fundados hechos que hacen temer que pueda persistir en obstruir a la justicia? Claro, en primer lugar, estaba refiriéndome respecto de los requisitos de la prisión preventiva, es decir, de la comisión de los hechos, ¿no? De la comisión del delito de tráfico de influencias, que es lo que se imputa, cohecho y adicional otros delitos que se están imputando. Cohecho es haber recibido. O también haber o pagado. O de verdad. En el caso Entonces, también no existe ninguna controversia de esos elementos. Tampoco existe controversia de que la pena probable sea mayor de 5 años, que es otro requisito para imponer prisión preventiva. Tampoco existe controversia de que exista peligro de fuga, porque en este caso se ha determinado que no lo hay, no lo han considerado y nadie lo ha rebatido. Solo existe el debate jurídico, se ha centrado sobre el peligro de obstaculización y determinar si el manejo de un teléfono celular que se indicó que se precisó en un acta fiscal tal número y posteriormente, cuando ya se iba a terminar el acta, se trató de retroceder respecto de colocar dicha consignación de teléfono celular, asimismo de negar la titularidad o el uso del teléfono celular pese a que su titular está vinculado con la imputada, en este caso la fiscal Peralta, resaltando de que estos son no opiniones mías, esto es un resumen de lo que está acá, ¿no? Y todos estos elementos, adicionalmente a las notas encontradas en el allanamiento, tal como los manuscritos que indican borrar WhatsApp, borrar historial. ¿Quién redactó esos manuscritos? No se ha determinado. Eso en la parte que se indica respecto del voto del señor San Martín, Luján y Sequeiros, señalan
como una situación que aún requiere mayor investigación. Una investigación grafológica. Así es. Para saber quién es el autor. Así es. De estos Pero consejos. lo que no genera debate de ninguna parte es de que sí considera, incluso la defensa considera de que habría sí una alteración, ¿no?, al proceso y una obstaculización. Pero el punto de debate es qué nivel tiene esta obstaculización. ¿Y cometida por quién esta obstaculización? Por la señora Peralta. ¿El abogado defensor reconoce No, eso? por la señora. En la misma sentencia, si me permite, Sí. para no pecar de exceso. Tercero, en la decisión que tomó el señor Peña Farfán, porque al formarse esta dirimencia entre 3 jueces supremos que indiqué contra 2, se llamó primero al señor Peña Farfán, y él en su decisión puso en el tercer argumento que en uso de su derecho de réplica, la defensa técnica de la investigada Luz Elizabeth Peralta Santur señaló que el peligro de obstaculización en el caso concreto es moderado. Entonces se está aceptando que hay un peligro de obstaculización. Ya. Sin embargo, ¿Cómo votó el juez Saúl Peña? él se fue del lado de la minoría, de la doctora Altabás y Entonces, Carvajal, él empató 3-3. manteniendo 3-3. Era ya un juez que se añadió, no era parte inicialmente de la sala penal. Así es. Esta el diligencia sexto, llamado para dirimir, al revés, empató. Así es. Y la ley también permite que si sucede esta situación, se llame a un séptimo. A un séptimo. Que Y ese séptimo definitivamente dirime, que es ya. el señor Eso había Álvarez pasado Trujillo. ya en un célebre caso de los años 90, ¿no? Han habido casos donde... Y sucede con regularidad, no es algo sui generis. Incluso, por ejemplo, en el tema comarca, también sucedió, ¿no? Hubo dirimencia respecto de los altos mandos, ¿no? ¿Cómo se selecciona al sexto o séptimo juez? Es el que son los que pueden dirimir y de facto está dirimido, ¿no? Depende mucho de los llamados por ley, como se señala. Sí. No es que exista un pool. Recordemos que los jueces supremos titulares y provisionales no son tantos como los jueces de segunda o primera instancia, así que generalmente existen ya designaciones a comienzos de año de magistrados que ante dirimencias o ante licencias o ante impedimentos tienen que intervenir. Entren a conformar. ¿Cuánto tiempo le tomó al séptimo juez de esta causa tomar una decisión? ¿Cuándo fue convocado él? Desconozco la fecha exacta, sin embargo, el 3 de diciembre del 2024 el magistrado ha emitido ha emitido esta decisión, pero ha cumplido con los plazos que la misma ley señala para poder convocar a las partes, ¿no? Y entiendo que la defensa en su oportunidad señalará si esto se cumplió o no, pero en el caso concreto garantizamos que lo mismo se ha hecho, como se viene haciendo en otros casos. Ahora, hay una paradoja en sostener que no había peligro de fuga, que según usted fue reconocido por los 5 jueces, ¿no? No, obstaculización. Obstaculización. Así es. Lo que quería... La fuga es la obstaculización mayor por definición. Nuestra ley señala 2 tipos de peligros, ¿no? En un proceso. El peligro de fuga, que es cuando el sujeto que ha cometido el delito pretende eludir la justicia al extraerse del proceso. Como dicen ahora, poniéndose a buen recaudo. Esa expresión eufemística y muy discutible, ponerse a buen recaudo, yo diría que es a mal recaudo, pero en fin, así es como los abogados la usan. ¿Existe en nuestro marco normativo? No, ese derecho a... Lo inventó Vladimir Cerrón. No sabría indicar si eso lo ha inventado él. Cuando el señor se puso en la clandestinidad, el Poder Judicial emitió decisiones señalando que es responsabilidad de cada procesado cumplir con las disposiciones de las reglas de conducta que se imponen, así como cumplir con los fallos, independientemente de que nos guste o no nos guste. El hecho de pasar a la clandestinidad o no acatar decisiones, porque así como en la justicia penal yo puedo decir no voy a acatar o ponerme a derecho ante una justicia que está disponiendo la limitación de mi libertad, porque creo que no está adecuada en derecho o por lo que fuese, equivaldría a que en la justicia civil diga, yo este contrato no lo voy a respetar, o esta obligación que me está imponiendo el juez para pagar tampoco lo voy a hacer, o en alimentos tampoco porque lo creo injusto. No es así. En un sistema democrático y en una cultura como en la que vivimos ahora, las decisiones judiciales son cedidas por las personas, o sea, los conflictos sociales ya no se resuelven de manera personal y directa, golpeando al que nos amenaza, al que nos ataca. Exacto. Ahora, se cede esto a la justicia. No vamos a negar que existen, lamentablemente, sí, errores que tratamos de corregir día a día,
pero ello no implica un desconocimiento de las normas, un desconocimiento del sistema de justicia. ¿Qué dice la Constitución sobre este tema? ¿Es de obligatorio cumplimiento toda forma de decisión judicial, sea o no una sentencia? Todas las decisiones deben de acatarse. Lo que existe en la Constitución es el derecho a la crítica o al cuestionamiento jurídico de las decisiones. Eso es lo que se respeta. Esta idea de ponerse a buen recaudo no existe. No, esa idea de que exista en nuestro ordenamiento un derecho nacional o exista una normatividad específica que diga que ante una decisión que un individuo considere no legítima o arbitraria o no fundamentada o que atenta contra su teoría del caso, no lo autoriza o no existe ninguna norma que autorice a una persona a simplemente desconocer cualquier fallo. Porque la justicia no solamente debe de medirse para términos penales. Como esta o una sentencia. O una decisión laboral, pensionaria, constitucional, en fin, todos los ciudadanos y las instituciones deben cumplir con los fallos de los órganos que nuestra justicia y nuestra constitución han establecido para que cumplan con esas funciones. Finalmente, para retomar un poco el tema de la idea de la obstaculización. En este caso, ni la defensa, ni el Ministerio Público, ni los jueces supremos consideran que hay un debate sobre que existe o no esta obstaculización que ya no tiene que ver con la persona, ahora tiene que ver con cómo se comporta este individuo dentro del proceso respecto de los testigos o respecto de las pruebas. ¿Qué quiere decir? Que no vaya a desaparecer documentos, que no vaya a entorpecer la investigación, que no vaya a tratar de contactar con testigos, que no vaya a tratar de buscar al agraviado para intimidar, en fin, una serie de cuestiones que se ven más que nada ligadas a el proceso en la cuestión de los elementos de prueba, lo que se va a tratar de conseguir para determinar si el hecho ocurrió o no. En este caso, al no existir esa discusión, lo único que se ha tenido que analizar es la gravedad de esta obstaculización. El señor San Martín, Luján y Sequeiros consideran que es sí obstaculización, pero moderada y que puede suficientemente cumplirse con una prisión preventiva, con una comparecencia con restricciones y con algunas u otras medidas limitativas de derecho, como podría ser impedimento de salida del país u otros, ¿no? Que lo que ella habría buscado entorpecer al no proporcionar adecuadamente en su momento o negar o contradecir o tratar de desvariar las declaraciones iniciales de su versión en el acta fiscal, pueden haberse solucionado de otra manera. Sin embargo, ya los demás magistrados, incluyendo las dos primeras de minoría y los que se fueron sumando, como el doctor Farfán y ahora el doctor Álvarez Trujillo, son de la idea de que basta, como lo señala el Tribunal Constitucional y acuerdos plenarios de la Corte Suprema, que sea razonable este peligro. Y para su análisis de ellos es razonable, de todos los elementos que he indicado, que la señora sí estaría buscando entorpecer de una manera grave y razonable, ¿no?, esta investigación. Grave y razonable. Claro. No es irrazonable, sino grave y adicionalmente es razonable esta afectación grave a la investigación. El hecho de que haya decidido no entregarse a la justicia y desacatar una decisión como lo que hemos visto hoy llevaría a concluir que en efecto había una voluntad o una posibilidad de hacerlo. Ya en un aspecto coloquial, algo que pudiéramos nosotros conversar o debatir, pero no como queriendo decir que ello confirma la evaluación que han hecho, porque lo que importa, la conducta que analiza para saber si hay peligro de fuga u obstaculización es hasta el momento en que se emite la decisión. En este caso, la señora ha tomado una decisión posterior, pero que no podría quizás sospechar, pero en fin, claro, lo hemos visto en varios casos. Así es. Está cometiendo con frecuencia esa error. Lamentablemente es una mala práctica que están cometiendo algunas personas y que curiosamente para delitos comunes no lo vemos en tanta magnitud que para delitos cometidos por funcionarios públicos. Entonces, es algo que debe llamar la atención y que esperamos que calen las personas, ¿no? Que nadie está diciendo que simplemente se entreguen sabiendo que van a ser maltratados, pero la justicia garantiza el debido proceso. Este caso, la señora, como su defensa ha señalado, puede interponer los procesos de garantía constitucional que considere pertinente, incluso todavía, aunque no es una instancia, pero puede interponerse casación si considera
que para este caso no ha quedado claro el tema de la disquisición sobre el nivel de la gravedad de la obstaculización que se imputa, pero finalmente tienen que cumplirse las decisiones. Y todos los ciudadanos peruanos, sin importar la jerarquía o el rango que tengamos, debemos cumplirlo. De acuerdo. Señor Renato Ali Núñez, muchas gracias por su pedagogía. Yo quiero aprovechar de su presencia acá y la claridad con la explica las cosas, su función es esa, para preguntarle sobre otro proceso judicial en curso que ha dado lugar a una decisión adoptada hoy por la Sala de Investigación Preparatoria Nacional, que es la suspensión de algunas reglas de conducta que se habían impuesto hace 3 años al expresidente Martín Vizcarra. En adelante ya no se trata de una comparecencia con restricciones, sino una comparecencia simple. Independientemente de que usted conozca esta decisión o no, que ha sido, me parece, adoptada hace pocas horas, yo quisiera saber qué significa ese cambio y qué implica pasar de la comparecencia con restricciones que tenía hasta ahora, que había, por ejemplo, impedido que viaje al extranjero, que viaje a Moquegua sin autorización, etcétera, a un régimen mucho más flexible, ¿no? Sí, como usted lo ha señalado, pues sería una decisión que todavía en las recientes horas se habría emitido. Es algo que tendría que revisar aún a más detalle. Sin embargo, debo señalar que el señor Vizcarra tiene varios procesos en trámites. Esto no quiere decir que el señor simplemente pueda eludir, como es lo que podría de algún modo pensarse que lo haría, porque ya no existan reglas de conductas en un proceso. Tendría que verificarse si la misma obedece a un proceso principal en el que se encontraba con alguna restricción especial, pero adicionalmente, y como señalé en respecto del caso de la señora Peralta, que los ciudadanos se encuentran obligados a cumplir con asistir a las audiencias. Recordemos que el señor Vizcarra ya está en uno de los procesos en etapa de juicio oral e incluso próximo a emitirse una decisión. En el de Obraínsa, ¿no? Así es. Entonces, justamente por eso llama la atención que se haya flexibilizado su comparecencia, claro, en esas circunstancias. Sin embargo, habría que, en mi caso no quiero pecar de hablar de más sin haber revisado adecuadamente esa decisión. Me comprometo con usted a revisarlo tengo entendido que una decisión tomada por un juez. Así es. De esa sala, ¿no? Sin embargo, como digo, recuerdo mucho lo que ocurrió respecto de el sobrino del presidente Castillo, y así es, y cuando se cuestionó que éste vaya a visitarlo y que el Poder Judicial no haya emitido o oficiado al INPE para impedir que ello ocurra, ¿no? Cuando claramente los impedimentos eran procesos distintos, de distintas jerarquías, por lo que no era un mismo proceso y no se podía comunicar. Y adicionalmente, como señalé, las reglas de conductas dependen de cada persona. El cumplimiento de las sentencias, el cumplimiento de la asistencia a los juicios orales, el cumplimiento de las audiencias para los que se nos invita, ya sea en la Fiscalía, determinan nuestra conducta procesal y lo que posteriormente va a determinar el juez sobre alguna medida de comparecencia. No olvidemos que la prisión preventiva y la comparecencia con restricciones son medidas excepcionales en nuestro ordenamiento jurídico. Lamentablemente nos hemos acostumbrado y además hemos visto la comisión de hechos penales tan graves y con penas tan importantes que no quedaban alternativas adicionales a las prisiones preventivas. Pero no necesariamente se garantiza un proceso eficaz siempre con prisiones preventivas o con comparecencias con restricciones. Finalmente, estamos convencidos que la justicia que nosotros tratamos de defender va a emitir una decisión pronto de manera rápida y con lo que se espera por parte de la sociedad. Ahora, lo que llama la atención es que esta decisión se haya tomado poco tiempo después de haberse hecho saber que se ha firmado un acuerdo de colaboración eficaz con empresa Obraínsa, empresa cuyos dirigentes han reconocido su culpabilidad y son los que están dando testimonio contra el señor Vizcarra. Si la justicia avala un acuerdo de colaboración eficaz, es que estamos ante una investigación avanzada. Pero recordemos que los procesos de colaboración eficaz siguen una cuerda separada y únicamente surten los efectos para el proceso principal cuando se emite una sentencia de colaboración eficaz, ¿no? Una cosa es el aspirante a colaboración eficaz, que tiene que ratificarse tiene que ratificar cada una de las cosas que ha dicho.
y una vez que tiene el acuerdo con el fiscal, lo proponen ante el juez. El juez lo puede aceptar o lo puede denegar. Y recién cuando el juez lo aprueba, se emite una sentencia y surten los efectos de esa colaboración eficaz. Hasta antes de ello es simplemente una declaración de un aspirante. Entonces hay que guardar siempre también la cautela y adicionalmente con las declaraciones que se den fuera de sede judicial. Porque también creo que en estos días se ha visto declaraciones de personas que han declarado pero ante comisiones no judiciales, sino de repente parlamentarias u otras comisiones distintas del Congreso, que de algún modo puede servir, sí, para retroalimentar, pero que no lo... Nosotros aquí a la procuradora Silvana Carrión, que nos ha hablado de un acuerdo en virtud del cual Obraensa pagaría 82 millones de dólares. Entonces, obviamente, si es una sentencia, claramente tiene que surtir los efectos que la ley señala. No es sorprendente que, dado que se ha llegado a ese punto con la empresa Obraensa, se flexibilice la situación judicial del señor Vizcarra. La verdad que eso sí sería un tema de suspicacia y no, preferiría no opinar. Tomamos nota de que ese tema queda pendiente, no lo habíamos invitado por eso, porque no sabíamos que se había producido esta decisión, lo habíamos invitado para que nos explique lo que ha hecho muy bien el sistema de convocatoria de nuevos jueces para tomar decisión sobre la señora Peralta, que ahora podemos decirlo con su aval, se ha dado a la fuga. No es que se haya puesto a buen recaudo, como palabra que introdujo Vladimir Cerrón, no se ha dado a la fuga desatendiendo una decisión de la justicia. Y siendo ella fiscal, eso es lo grave, que se trata de un operador de la justicia, como es la fiscal Peralta. Muchas gracias, señor Ali Núñez. Muy buenas noches. Un placer, a sus órdenes, señor. Y agradezca sus saludos al presidente Arévalo, que ya sabemos que tiene un sucesor elegido, ¿no? Todavía. Se debe votar el 5, el jueves 5 se va a votar, y mañana lo hemos invitado a él para que venga a Amplia Zona de Noticias, así que tenemos el gusto de hablar con él personalmente. Muchas gracias y muy buenas noches. A sus órdenes. Vamos a hacer una pausa, tomamos las cosas como son.